Madhava Kunja Vihari Ayorada Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalava Girivarada Hari Gopi Janavalava Yashodanandana Brajajanarayana Yashodanandana Brajajanarayana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yayorada Madhava Kunja Vihari Yayorada Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalava Girivarada Hari Gopi Janavalava Girivaradari Yashodanandana Brajajanarayana Yashodanandana Brajajanarayana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Prabhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yaya Prabhupada, Yaya Prabhupada, Yaya Prabhupada, Yaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Yaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Srila Prabhupada Ki. Jai. Jai.
Como todos los domingos, vamos a empezar con gotitas de néctar de Srila Prabhupada. Jai. Habíamos quedado el anterior domingo en el capítulo 45, realizaciones. En Mayapur, en febrero de 1977, cuando por primera vez Prabhupada comenzó a ponerse totalmente enfermo, nos turnábamos para estar sentados en su dormitorio con él. Él yacía en la cama, así que siempre tenía que haber una persona allí. Yo tenía un turno de 1 hora al día, más o menos, en que me sentaba junto a la cama de Srila Prabhupada. Si tosía, tenías que asegurarte de que tuviera la escupidera allí junto con un pañuelo, con que limpiarse la boca. También lo ayudabas con la manta, o le dabas agua, o lo ayudabas a ir al baño, cosas así. Prabhupada estaba tan enfermo que a veces se quejaba y no podía dormir, porque tosía mucho. Sin embargo, a veces se quedaba dormido durante 1 hora o así. Yo había estado sentado allí durante un largo rato y Prabhupada estaba durmiendo. Entonces repentinamente abrió los ojos y me preguntó: ¿tú has estado alguna vez en Allahabad? No, Srila Prabhupada, les respondí. Prabhupada musitó y se volvió a dormir. Sin embargo, me había sorprendido abriendo los ojos como de la manera y preguntándome eso. Tras otro rato de descanso, abrió los ojos y dijo: ¿y ya está aquí la maqueta del nuevo edificio? Sí, la Prabhupada, le dije. Swarupi Swami la trajo. Está justamente fuera de la ventana. Prabhupada dijo: y de nuevo volvió a dormirse. Y así continuó. Dormía durante algún tiempo y luego de repente abría los ojos y hacía una pregunta muy específica. Y luego volvía a dormir otra vez. Pude notar que él no era como nosotros, que cuando dormimos quedamos inconscientes por completo. Incluso quejándose, tosiendo y durmiendo, Prabhupada meditaba en la prédica. En entrevista con Radhavallabha Das. Las habitaciones de Srila Prabhupada en Hawái ocupaban el último piso y sus sirvientes tenían un dormitorio. Sus habitaciones daban a la parte frontal del templo. Un día, estando Prabhupada allí, yo estaba en pie hablando con Kusha. Estábamos rehaciendo el Vyasasana de Prabhupada y charlando acerca de la mejor clase de pegamento para ponerle las joyas. Yo hablaba y hablaba de cómo cuando estaba en Nueva Dwarka, el templo de los ángeles, usábamos un cierto tipo de pegamento. De repente alguien se acercó a nosotros y nos dijo en voz baja: ¿saben que Srila Prabhupada está junto a la ventana? Y la ventana está abierta, escuchando todo lo que estáis diciendo. Miramos hacia arriba e inmediatamente le ofrecimos nuestras reverencias. Me sentí muy avergonzada. Nos había estado escuchando todo el rato. Más tarde, reflexioné sobre esa experiencia y me di cuenta de que si recordábamos a Prabhupada, él siempre está con nosotros. Podemos mantener conversaciones enteras con Srila Prabhupada, como si estuviera ahí escuchándonos. Deberíamos llevar a cabo nuestros tratos y todo lo demás como si la Prabhupada estuviera aquí. Él está con nosotros. En la medida en que el discípulo lo ama, él está presente en el corazón del discípulo. Entrevista con Sangita Devi Dasi. Vamos a parar aquí. Es muy cierto, el maestro espiritual está con uno en la medida que uno está con él. Pasa exactamente lo mismo que con Krishna.
Krishna está con uno en la medida en que uno está con Krishna. Las relaciones recíprocas. Entonces, eso nunca hay que olvidarlo. Hoy vamos a hacer un vale a Srimati Radharani, porque vamos a entrar a un capítulo sumamente interesante del Mahabharata, que es cuando Bhima, en su lecho de flechas, en Kurukshetra, está esperando el momento oportuno para dejar el cuerpo, y se le acerca Yudhishthira para hacerle preguntas. Y Bhishma le da toda una cátedra acerca de los deberes de un rey. Prabhu, tú que tienes experiencia, ¿me puedes abrir esto? Voy. No estoy pudiendo abrir. Pero tú eres experto en esto. No sé qué ha pasado hoy. Es raro, ¿verdad? ¿No puedes abrir el libro, pues? Sí, si no lo ponemos por aquí mejor. Sí. Bueno. Bueno. Abrirlo todo si podés. Tú sabes, eso debe tener, este foro debe tener 30 años. Haribol madre. Va a ser un folio. El número 2, el tomo 2. Este es. Perfecto. ¿Verdad? Tomo 2, perfecto. Hare Krishna, madre. Bienvenida. Bueno, hoy vamos a hacer una lectura especial, saliéndonos un poquito del libreto. Porque hemos estado conversando entre los devotos acerca de las instrucciones que dio Bhishma sobre los deberes de un rey y cómo cuáles son las características, las cualidades, los cuidados, etcétera, 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 que debe tener un rey. Y de una manera u otra, por extensión, cada uno es un rey en su hogar. ¿Ya? Y máxime si tiene algún programa donde tiene que administrar. Entonces, con mayor razón. Hoy en día ya no se llaman reyes, ya no existen los reyes. Inclusive en los países europeos donde todavía existe la nobleza, entre comillas, el rey Juan Carlos III, la reina Camila, que es su esposa, su consorte, o vamos a España, tenemos los reyes de España, y así, ya son noblezas que ya están extinguiéndose. La época de la nobleza, de los reinados ya pasó. ¿Ya? Entonces, ahora ya no son reyes, son gobernantes. Son primeros ministros o presidentes. Entonces, si le quitamos el término de rey y ponemos gobernante o presidente o primer ministro, entonces las instrucciones son iguales, sirven por igual. Y vamos a ver cómo en esta batalla de Kurukshetra, hace 5.000 años, las instrucciones que le da Bhishma Deva a Yudhishthira son tan vigentes como si se las diera hoy en día, en pleno siglo XXI. Porque son eternas. La verdad es eterna. Y esto es algo que nosotros sacamos siempre de la literatura védica, porque es eterna. Entonces, vamos a empezar. El capítulo del Mahabharata, en el tomo 2, se llama El Dharma de un Rey. Yudhishthira preguntó: los sabios han dicho que los deberes de un rey
constituyen la ciencia más elevada. Por favor, háblame acerca de los deberes de un rey. Bhisma estaba inmensamente complacido con la humildad de Yudhishthira y su deseo de aprender. Le sonrió y le dijo: hijo mío, estoy deseoso de poderte hablar de todo cuanto quieras saber. El primer deber de un rey es adorar a los brahmanas y a los dioses. Un rey esencialmente debe ser un hombre de acción. Debes haber oído decir a muchos que el destino gobierna al rey. Pero eso sería una tontería que pensases así. El destino solo juega una parte, te lo puedo asegurar. Sin ejecutar acciones, un rey jamás puede ayudar a que el destino juegue su parte. El destino es muy poderoso, pero la acción es igualmente poderosa. Ambos juegan un papel prominente, pero yo creo que la acción es más potente que el destino. Es la acción la que le da forma al destino. El siguiente deber de un rey, igual al anterior en importancia, es la verdad. Si quieres inspirar confianza en tus súbditos, has de amar la verdad y obrar en consecuencia. Un rey debe ser comprendido de todos. Un rey debe ser el compendio de todos los logros. Su comportamiento debe estar libre de todo reproche. Autodominio, humildad y justicia son cualidades que han de encontrar un rey para que éste tenga éxito. Debe tener sus pasiones perfectamente bajo control. Justicia debe ser la segunda naturaleza del rey. Y hay 3 cosas más que un rey debe cultivar. Debe saber cómo. Ocultar cuidadosamente sus propias debilidades. Por debilidad me refiero a la debilidad de su propio reino. Debe tomarse el trabajo de averiguar las debilidades de sus enemigos y de tratar muy cuidadosamente de mantener en secreto sus planes. El rey debe ser muy recto. Otro peligro para el rey es la mansedumbre. No debe ser demasiado manso, pues sus súbditos no les tendrían suficiente respeto y no le obedecerían. Pero también debe evitar el otro extremo. No debe ser demasiado fiero, porque si no sus súbditos le tendrían miedo y eso no les permitiría ser felices. No ser demasiado fiel. Fiero. Sí. Pero mira cómo dice Bhisma, repito. Pero también debe evitar el otro extremo. No debe ser demasiado fiero, porque si no, sus súbditos le tendrían miedo y eso no les permitiría ser felices. Lo cual quiere decir que el rey está tras la felicidad de sus súbditos. Bien, un rey debe conocer el arte de escoger a sus sirvientes. La compasión debe ser una de sus cualidades, pero debe cuidarse bien de no caer en la permisividad exagerada. Si lo ven débil, los hombres bajos se aprovecharán de él y de su naturaleza permisiva. Estar alerta es algo completamente necesario para un rey. Ha de estudiar incesantemente a sus enemigos, al igual que a sus amigos. Un rey debe considerar que su primer deber son sus súbditos. Les debe cuidar igual que una madre cuida al niño que tiene en su vientre.
¿Acaso una madre piensa en complacerse a sí misma cuando tiene al niño en su vientre? Todos sus pensamientos irán dirigidos al niño y su bienestar. Así pues, el rey debe subordinar sus apetencias y deseos a los de sus súbditos. El bienestar de ellos debe ser su única preocupación. Un rey debe tener cuidado de no depositar confianza implícita en nadie. Sus más íntimos pensamientos deben permanecer ocultos para los seres más cercanos y queridos. Y no debe confiar en nadie sus decisiones. Es pesado, ¿no? En nadie. Nadie significa su esposa. Nadie. Todo. Esposa, hijos, parientes, ministros, consejeros. Nadie. Un rey debe ser sabio al tratar a los 6 siguientes problemas. El primero es hacer las paces con un enemigo que sea más fuerte. ¿Puedo repetir? Ok. Un rey debe ser sabio al tratar los 6 siguientes problemas. Sí. El primero es hacer las paces con un enemigo que sea más fuerte. El segundo es considerar la posibilidad de hacer la guerra con otro que sea igual a él en fuerza o invadir el país de otro que sea más débil que él. Igualmente debe usar su discriminación y debe estar preparado para refugiarse en su fortaleza en el caso que su situación sea vulnerable. El cuarto es el más importante de los 6 y consiste en causar desconcierto entre los jefes y altos mandos del país enemigo. El quinto es tener espías diestros a su servicio para averiguar los secretos del enemigo. Y el último consiste en sobornar y engañar a los oficiales del enemigo para granjearse su amistad y ponerlos de su lado. Mira, desde estas épocas ya se ven todas estas cosas. Desde el Mahabharata ya empezamos así. Desde el Mahabharata. Seguimos. Ahora, ese es el arte de la política, ¿no? Es el arte de la política. Porque el arte de la política, ¿cuál es el fin último de la política? Bueno, actualmente es enriquecerse, ellos, los políticos. Hoy en día es beneficiarse. Enriquecerse, beneficiarse. Pero legalmente es el bienestar de la sociedad. Por eso, porque los políticos no son los representantes del pueblo, No. que trabajan para el pueblo. Para el pueblo. Los políticos dicen, voy a acabar con la pobreza. Pero está hablando de su pobreza, va a acabar con su pobreza. Porque hoy en día el presidente asume el cargo con los votos de nosotros. Exactamente. Y a nosotros nos dice, vas a tener seguro, vas a tener empleo, vas a tener no sé qué más, vivienda. Ajá. Y uno vota por ellos. Y cuando salen elegidos, ellos Se olvidan. se acomodan sus bienes y negocios y todo. Sí. Y uno está en la misma situación. O peor. Sí, Es que esto es Kali Yuga. Esto es Kali Yuga. Pero avancemos con las cualidades del rey. Y como verán, hoy en día no es rey, pero puede ser presidente, ¿no? Es el equivalente, por decirlo así. Un rey debe ser agradable en su forma de hablar y debe rodearse de personas que sean iguales a él en naturaleza y nobles virtudes. Srila Prabhupada decía, aves del mismo plumaje se juntan. Y eso es natural. La gente se junta con la gente que se lleva bien, con la que se identifica. Y eso hace que si el rey es así, se junta de gente así. ¿No? Inclusive lo vemos hasta en las familias comunes y corrientes. Leí en un artículo en Facebook que lo escribió
natal porque dice que hay 3 maneras en las cuales se forma un sangha. Por nacimiento, o sea, todos somos del mismo pueblito. Por educación y patrones familiares. Y por metas. Bien. O sea, ¿cuál es tu meta? Como es la mía, entonces yo me junto contigo. O sea, tenemos el mismo objetivo. Sí. Claro. Por cultura de nacimiento, o sea, como somos del mismo barrio de Tucurriqui, entonces somos amigos. Y el otro era por una cuestión familiar, la educación que uno recibe de los padres. Correcto. Seguimos. Un rey debe ser agradable en su forma de hablar y debe rodearse de personas que sean iguales a él en naturaleza y nobles virtudes. La única diferencia entre el rey y sus oficiales debe ser la sombrilla blanca con la que se cubre. Imagínate. El mejor rey es aquel cuyos súbditos viven en libertad y felicidad, como si viviesen en la casa de su padre. Cuando disfrutan de paz y alegría, no hay maldad, falsedad, deshonestidad y tampoco envidia. Mira qué bonito. Cuando hay que... Repito, el mejor rey es aquel cuyos súbditos viven en libertad y felicidad, como si vivieran en la casa de su padre. Cuando disfrutan de paz y alegría, no hay maldad, no hay falsedad, no hay deshonestidad, ni tampoco hay envidia. Importante. El papel principal de un rey es proteger a sus súbditos y su felicidad. Y no es fácil asegurar la felicidad de un pueblo que ha de valerse de diversos métodos. Un rey debe ser hábil en el arte de escoger hombres honestos para ocupar importantes puestos oficiales. Habilidad, inteligencia y verdad son las 3 cualidades necesarias en un rey. Vuelvo a repetir, habilidad, inteligencia y verdad. Debe ordenar que restauren las casas viejas y los edificios derruidos, al igual que las casas habitadas, si quiere ganar el aprecio de sus súbditos. Ya lo hemos visto. Debe ver cómo usar sus poderes para corregir a los maleantes, con castigos corporales y multas. Entonces quiere decir que está bien el azote aquí, ¿no? Castigos corporales. 100 azotes, 50 azotes. Antes se estilaba ese método. Sí. Bueno, aquí lo está mencionando. Castigos corporales. Bueno, en la Biblia las mutilaciones también en el Antiguo Testamento. En la Biblia Para los ladrones. Lo apedreaban, ¿no? Ajá, sí, los Sí. cortaban manos, dedos para que quedaran marcados y la sociedad los supiera. Los reconociera. Ajá. Es cierto. Lo drástico, ¿no? Drástico. Bueno, los musulmanes, si te pescan robando, te mueran la mano. Creo que todavía está vigente eso, no sé. No sé, tengo dudas de eso. Pero por ahí, en alguno de esos pueblos que son tan ortodoxos, por ahí todavía le vuelan la mano a la luz. Bueno, yo vi un video de la India, que llega un hindú agarrando de los cabellos la cabeza de un sujeto, chorreando sangre. Llega a la comisaría y dice, vengo a entregarme. A este hombre lo pesqué violando a mi hija Y le cortó la cabeza. y le corté la cabeza. Vengo a entregarme. Todavía eso se ve. Aquí en Occidente eso no vamos a ver jamás. Pero en esos países todavía eso se ve. Y eso creo yo que es bueno. Que es bueno, porque eso mantiene. Esa gente que haya visto eso, algún posible futuro violador la va a pensar 100 veces. 100 veces antes de.
En cambio aquí los meten los derechos de los presos. El problema que tiene nuestro presidente con el cuerpo legal. Bien, seguimos. Un rey debe recordar que su tesorería debe estar siempre llena. Él mismo debe supervisar personalmente lo que hacen sus oficiales. Nunca debe confiar implícitamente en los guardianes de la ciudad. Debe provocar la deslealtad entre las gentes que viven en el país enemigo, al igual que granjearse amigos y conseguir aliados de dicho país. Debe engrandecer a su ejército continuamente y en total secreto. Un rey jamás podrá proteger su reino valiéndose de la candidez y la simplicidad. Un rey al tiempo que cándido ha de ser astuto. Debe emplear astucia y trucos para someter a su enemigo, pero todo ha de permanecer oculto bajo una apariencia exterior de candidez. Yudhishthira preguntó, ¿cómo comenzó a usarse la palabra Rajan para dirigirse a un rey? Un rey es como cualquier otro hombre de la tierra. Su cuerpo, sus sentidos y todo cuanto posee no se diferencian en nada de todos los demás. Su comprensión y su inteligencia es muy similar a la de muchos otros. Tiene los mismos gozos y tristezas y vive el mismo número de años que cualquier otro hombre vive sobre la faz de la tierra. ¿Por qué se le considera diferente? En el mundo hay hombres que son muy superiores a él en inteligencia, en bravura y en muchas otras dotes personales. Y sin embargo, este hombre gobierna a los otros que son superiores a él. ¿A qué se debe que exista la norma de que un hombre ha de ser obedecido por todos los demás otros? Bhishma. Te responderé a eso. Al principio no había ningún rey y ningún castigo. Entonces no hacía falta ninguna de estas dos cosas. Todos los hombres eran justos y se protegían unos a otros. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, los corazones de los hombres comenzaron a ser invadidos por el error. Y en cuanto el error entra en el corazón de un hombre, la mente comienza a oscurecerse y el sentido de lo justo y lo injusto comienza a desvanecerse. Y eso fue lo que ocurrió con los hombres hace mucho tiempo. La codicia fue el primer invitado que entró en sus corazones. Cuando la codicia cobró vida, los hombres comenzaron a desear cosas que no les pertenecían. La siguiente pasión que siguió fue la lujuria. Pero la lujuria nunca puede existir sola. Siempre ha de tener un compañero. Y así surgió la ira. Y tan pronto como estas terribles pasiones encontraron un lugar en los corazones de los hombres, la justicia tuvo que batirse en retirada. Además, junto con esta confusión sucedió otra gran calamidad. Los Vedas desaparecieron. La justicia se había perdido completamente. Los dioses entonces estaban sobrecogidos por el miedo y se dirigieron a Brahma, Pitamaha, y le dijeron: fíjate que el mundo que has creado, mi Señor, está amenazado de destrucción. Por favor, sálvalo y sálvanos a nosotros. Brahma les aseguró que encontraría una forma de hacerlo. Y lo que hizo fue componer un tratado que constaba de 100,000 lecciones, donde hablaba sobre el Dharma, el Artha, el Kama y el Moksha, describiendo cada tema con gran profusión de detalles, formulando las normas de corrección. Los principales aspectos de este tratado
sobre corrección versaba sobre los castigos de dos clases, castigo público y castigo secreto. Contenía explicaciones sobre la riqueza de los comerciantes y mercaderes, aumento de las penitencias por parte de los ascetas y la destrucción de los ladrones y los malvados. Había una rama que trataba de todas las observaciones religiosas y otra que trataba extensamente sobre asuntos de legislación y el comportamiento que se había de esperar de los consejeros, de los espías, de los agentes secretos y de los mensajeros, al igual que los diferentes modos de conciliación. Se describían todos los diferentes modos y maneras de impedir a que los hombres se desviasen del camino de la justicia y la honestidad, tal y como allí se describía. Después de componer aquel tratado, Brahma dijo: he compuesto para el bien de todo el mundo, para el establecimiento y la propagación del Dharma, Artha y Kama, para que así los hombres acumulen moksha, complementado por el castigo. Esto protegerá al mundo. Los hombres serán principalmente guiados por el castigo. Por eso este tratado será llamado Dantaniti. Fue estudiado y abreviado por varios de los dioses. El primero de ellos fue Sankara. Y finalmente, cuando iba a ser entregado al mundo, Shukra, dotado de gran sabiduría, recapacitó sobre la brevedad de la vida humana, sobre la tierra, y en consecuencia abrevió aún más la obra, hasta que finalmente solo contenía 100 lecciones. O sea, de 100.000 a 100. Miramos la reducción, ¿eh? Para nuestra era. Para nuestra era. ¿Me perdonan? Si me llaman no tengo que ser urgente. Sí, mija. Sí. No, ya está puesto, ya lo hice yo. Sí, ya. No, ya todo está listo, no te preocupes. No, justamente, sí, ya está todo bien, ¿Ok? Listo, ok. Suerte, cuídate. Estoy dando la clase. Sí, ok. Chao. Después de esto yo te llamo. Chao. Raúl, ese tipo de personalidades, de acuerdo a Srimad Bhagavatam, es al inicio de Satya Yuga, que las personas se le llaman Hansa. Nadie se coloca sobre otro, todos son personas elevadas espiritualmente, y es donde existe más claridad, está la modalidad de la bondad, hasta el punto que ellos ni siquiera tienen que preocuparse por la alimentación, se pueden alimentar con el aire o con una hoja que agarren, pero en el mismo Satya Yuga va cambiando todo y comienza a degenerarse el ser humano y se crean las 4 órdenes sociales. Bueno, sigamos, vamos a ver qué dice Bhishma. Así pues, después de componer aquel tratado, Brahma dijo: he compuesto esto para el bien del mundo, ya lo hemos visto. Que dice: los hombres serán principalmente guiados por el castigo. Por eso este tratado será llamado Dandaniti. Fue estudiado y abreviado por varios de los dioses. Sankara fue el primero y el señor Shukra después, hasta que lo dejó en 100 lecciones. Los dioses entonces se presentaron ante Vishnu,
y le dijeron, Señor, indícanos un hombre sobre la tierra que merezca ser superior que el resto. Narayan dijo, yo tomaré el cuerpo de un hombre y él, al igual que todos los que nazcan de su linaje, serán señores del mundo. Lo cual quiere decir que no había un hombre, era él. Él inició la dinastía de los hombres superiores, el señor Narayan. Así pues, con el tiempo hubo un rey que se llamó Vena, de cuyo brazo derecho nació un hombre que era como el segundo Indra en apariencia y divinidad. Nació con su cuerpo cubierto por una guerrera de anillos y todas las armas. Era un experto en todas las artes y en los Vedas. Los rishis le eligieron como el gobernante del mundo. Y entre los hombres había el sentimiento de que él era el octavo hijo del señor Vishnu. Su nombre fue Prithu. Él niveló la superficie de la tierra. Y Vishnu y todas las deidades se reunieron para coronar a Prithu como el rey. Incluso la misma tierra tomó forma y apareció ante él con tributos de joyas y piedras preciosas. Prithu dio leche a la tierra valiéndose de una vaca e hizo que produjesen 7 tipos de cosechas para alimentar a todas las criaturas vivientes. Hizo que todos los hombres tuvieran en cuenta el Dharma como lo principal ante todo. Y debido a que todo el mundo estaba complacido con él, se le llamó Rajan. Porque curó las heridas de la gente afligida, se le llamó Kshatriya. Y también debido a que la tierra conoció la gloria del triunfo de la virtud, prevaleciendo sobre todo en el tiempo de su reinado, se le llamó Prithvi. ¿Prithvi o Prithvi? Prithvi. Vishnu había entrado en el cuerpo de aquel monarca. Cuando un hombre puro consume durante su estancia en el cielo, todo el punya adquirido por sus buenas acciones desciende del cielo a la tierra y nace como un rey. Una persona así es de verdad un gran hombre y una porción de Vishnu en la tierra. Tiene una heredad de su divina inteligencia y es superior a todo y es superior a todos los demás. Los dioses se establecen en esa posición y no ha de ser menospreciado. Esa es la razón por la que el mundo no puede darle órdenes, sino recibir órdenes de él. Por esto, la multitud ha de obedecer sus palabras y sus mandatos, aunque sea como cualquier otro. Aquí me viene a la mente una respuesta que dio Srila Prabhupada ante una pregunta que le hicieron los periodistas. No me acuerdo la pregunta, pero sí la respuesta. Y Srila Prabhupada les dijo, yo no he venido aquí a aprender nada, sino a enseñar. Y eso es él. Aquí está hablando de las características de un rey que por su nacimiento es superior. Por eso tienen que obedecer. Por eso tiene esos privilegios, por decirlo así. ¿Por qué? Porque trae todo eso consigo. No es un hombre ordinario, para nada. Seguimos. Vishnu, aquí está. Yudhishthira preguntó, ¿cuáles son los principales deberes de los súbditos? Bhishma, su primer deber es elegir un rey
y celebrar su coronación. Para mantener la tesorería, los súbditos han de dar 1/15 parte de sus animales y metales preciosos y 1/10 parte de su grano. Entre ellos deben elegir aquellos que son diestros en el uso de las armas para ayudar al rey en el mantenimiento del ejército. 1/4 parte de los méritos del pueblo se le otorgará al rey, e igualmente se le hará al rey responsable de la 1/4 parte de la mala conducta de su pueblo. Al igual que un discípulo se comporta con humildad ante la presencia de un preceptor, igualmente un súbdito debe ser humilde ante un rey. Un rey que es honrado con sus súbditos será naturalmente respetado y temido por sus enemigos. Esto es muy importante, porque si un rey no tiene la honra y el respeto de sus propios súbditos, ¿qué va a tener de los enemigos? Fácil van a decir, si sus súbditos nos respetan, que lo vamos a respetar nosotros. Y eso es aplicable a todo. Por ejemplo, vemos con el gobierno de Rodrigo Chávez. Tiene su equipo, y su equipo es leal a él. Y porque su equipo es leal a él, está pudiendo aguantar todos los embates que le hacen. Pero si su equipo flaqueara o no fueran leales, ya estaría fuera de combate. Totalmente. Entonces aquí ya lo está diciendo Bismarck. Yudhishthira preguntó, ¿qué otros deberes especiales debe considerar un rey? Bismarck: un rey ante todo debe saber controlarse a sí mismo. Una vez conseguido esto, debe intentar someter a sus enemigos. La victoria sobre los 5 sentidos se considera como la más importante de todas las victorias. Solo un rey que ha conseguido eso es capaz de conquistar a sus enemigos. Un rey debe contar con gran número de soldados en su fortaleza, sus ciudades, sus fronteras y todos los lugares importantes de su reino. Aquí habla de las 5, a sí mismo, a la victoria sobre los 5 sentidos, ¿no? Que son la vista, el gusto, el olfato, el órgano genital y el oído. Y la piel. Bueno, son los 5 sentidos principales de adquisición de conocimiento. Eso ya es, sí tienes razón, es el sentido de trabajo junto con el ano y la voz. Sí. Pero los 5 sentidos básicos. Entonces, es tener dominio de sí mismo, en otras palabras. Un rey debe contar con un gran número de soldados en su fortaleza, sus ciudades, sus fronteras y todos los lugares importantes de su reino. Tanto los pensamientos como las acciones, las decisiones y los espías de un rey deben mantenerse en secreto. Nadie debe conocerlos y mucho menos el enemigo. Sus espías deben parecer imbéciles o simular que son ciegos o sordos. Deben ser hábiles y sabios. El rey debe asegurarse de esto antes de aceptarlos. Deben ser hombres duros, capaces de soportar tribulaciones tales como el frío, el calor y el hambre. El rey debe poner espías a sus consejeros, a sus amigos e incluso a sus propios hijos. Los espías no deben conocerse entre ellos. En el momento en que un rey sepa que su enemigo es más fuerte, debe tratar de hacer las paces con él. Y si está seguro de su propia fortaleza, debe de reunir a un gran ejército y ponerse en marcha en contra de aquel que no tiene aliados o que está envuelto en una guerra contra otro. El rey debe saber cómo tomarlo por sorpresa,
no debe dudar de hostigar el reino del enemigo con armas, fuego y veneno. El rey debe recoger la sexta parte de los ingresos de sus súbditos para el mantenimiento del ejército que les protege. Los súbditos del rey son sus niños, pero ha de prevenirse de no ser demasiado compasivo al castigarlos por su mal comportamiento. O sea, hay que darles huasca, como decimos allá en Sudamérica. Los hombres honestos que son absolutamente dignos de confianza deberían ser asignados como administradores de la justicia. La fortaleza de los cimientos de un Estado radica en la recta administración de la justicia. Repito. La fortaleza de los cimientos de un Estado radica en la recta administración de la justicia. No debería haber duda alguna en cuanto a la verdad de que es el rey el que hace la época y no la época la que hace al rey. Pero en verdad. Cuando un rey gobierna confiándose entera y estrictamente en la ciencia del castigo, entre paréntesis el Dandhaniti, se dice que se establece el Krita Yuga o Satya Yuga. Entonces se puede establecer en pleno Kali Yuga. La mejor de todas las eras. Durante el Satya Yuga la justicia prevalece ante todo. La injusticia ni siquiera existe. La tierra da cosecha la tierra da cosecha sin tan ni siquiera ser cultivada. Y las hierbas y plantas crecen frondosamente en abundancia. Todas las estaciones son deliciosas. En la tierra entera reina la paz y nada más que la paz. ¿Qué belleza? Cuando el rey lleva a cabo solo 3 de las 4 partes de este Dandhaniti, aparece la era de Treta Yuga. La 3/4 parte. Sí, no 3. 3. Una cuarta parte del Dharma ha desaparecido y una porción igual de Adharma ha entrado. En esta era, la tierra produce cosechas, pero espera a que se la cultive. Las hierbas y plantas crecen, pero solo si se las cuida. La cosecha ya no es espontánea. Cuando el rey sigue solo la mitad del tratado Dandhaniti, la era que aparece es Dwapara. La mitad de la justicia se ha disipado, siendo reemplazada por la injusticia, equiparándose en partes iguales. Y el Dharma y el Adharma existen en la tierra. En esa época la tierra, incluso aunque sea cultivada, tan solo producen la mitad de la cosecha. Y cuando el rey ignora el edicto de Brahma y empieza a oprimir al pueblo, aparece el Kali Yuga, la injusticia y el desdén reinan por todas partes sin que quede rastro de la justicia. El mundo se convierte en el hogar de la anarquía y las enfermedades someten a los hombres haciéndolos morir prematuramente. Las nubes no sueltan su lluvia en las estaciones y las cosechas se pierden. El rey es la causa de los diferentes yugas.
Yudhishthira preguntó, bueno, esto parece un relato del siglo XXI, noviembre del 2025. Yudhishthira preguntó. Antes se manejaba la monarquía, pero ahora cada país tiene su propio presidente. Sí, su propio rey. O como, sí, lo que dice el Prabhu, la monarquía francesa o el zar ruso, cuando ya ellos dejaron de proveer al pueblo, vino la revolución, ahí nació la democracia. Sí, pero ahí está incluido en Kali Yuga. Claro. Sí, lo que Eso está que diciendo está el Prabhu. incluyendo ahí son los 4 principios. Sí. Veracidad, limpieza, austeridad y misericordia. Yudhishthira preguntó, ¿qué se dice acerca de la riqueza del rey? No, repito, ¿qué se dice acerca de la riqueza y el rey? Que es diferente. Bhisma, los Vedas han declarado que la riqueza de todas las personas pertenece al rey, con la sola excepción de los brahmanas. Es el deber de un rey mantener a todos los brahmanas. Yudhishthira, nada, ni siquiera la más insignificante de las acciones puede ser realizada por un hombre si no se le ayuda. Eso también es cierto eso también es cierto en el caso de alguien que trate de gobernar un reino. En ese cometido, mucho depende del ministro del rey. Dime, ¿cuáles son las características que debe tener un ministro y cuáles son sus deberes? ¿Qué tipo de persona merece la entera confianza del rey? Bhisma. Los amigos del rey pueden clasificar en 4 tipos. El primero es la persona cuyos objetivos coinciden con los del rey. El segundo es aquel que se entrega al rey. El tercero es el pariente del rey, debido a su nacimiento. Y el cuarto es aquel que el rey ha aplacado y se ha ganado con regalos. Hay un quinto, que es aquella persona justa, que con firmeza sirve únicamente a la justicia, evitando en todo momento el doble juego. A ese hombre rey jamás podré confiar. A ese hombre rey jamás podrá confiar planes en los que exista el peligro de que no sean aprobados por él. Un rey que quiere tener éxito ha de ser justo al tiempo que injusto. Repito. Un rey que quiere tener éxito ha de ser justo al tiempo que injusto, dependiendo de las circunstancias. Por eso no puede ser demasiado cuidadoso en lo concerniente a estos amigos. Un malvado puede parecer honesto y un hombre honesto puede parecer e incluso llegar a ser deshonesto. Ningún hombre conserva siempre el mismo estado mental. No se debería confiar en nadie completamente. Confiar completamente en los ministros no es una postura sabia, al igual que es erróneo un excesivo deseo de confianza. Así pues, la política de un rey debe ser confianza y desconfianza al mismo tiempo. Un rey debería temer. Un rey debería temer a sus parientes, igual que teme a la muerte. Sí, todos los asesinatos de los reyes han provenido de la familia. Primero no ser rey. Para ser rey, claramente. Un pariente jamás podrá soportar ver la prosperidad del rey. Envidia. Aunque también es desafortunado el rey que no tiene parentela. Ashinta Veda Veda Tatra. La política es
Desconfiar de ellos en el corazón, pero comportarse como si se confiase en ellos completamente. O sea, político. Yudhishthira preguntó. Bueno, este capítulo es larguillo. Hay que dejarlo para la próxima. Yo creo que podríamos parar para seguir el próximo domingo, porque ya son las 8 y tenemos que seguir con el programa. Ya. Tú- Tú sabes que el programa de radio dice que política está basado en amigos y enemigos. Ajá. Déjame terminar las... Quedemos aquí en la pregunta de Yudhishthira para verlo el próximo domingo. Dice, Yudhishthira preguntó, ¿cuáles son las características de los legisladores, los ministros de la guerra, los cortesanos y los consejeros del rey? ¿Cómo estamos, Prabhu, con el programa para seguir? ¿Hacemos ya Gurupuya? Perfecto. Entonces, eso ya se llama eficiencia. Vamos a hacer